Proverbios 2, versículo número 1. Vamos a empezar ahí en Proverbios 2, versículo 1, y con esto quiero introducir. Dice, hijo mío, si recibe, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y que su Santo Espíritu nos guíe en esta tarde. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿qué dice? Si recibieres mis palabras. Quiero que noten algo en la antigüedad, antes de Dios darle leyes a los hombres, lo único que tenían los hombres, hablando en este caso Enoc, hablando Noé, hablando de los antiguos, lo que tenían era la palabra de Dios. No tenían un libro físico, tenían la palabra de Dios. Amén. Y en eso confiaban ellos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. A veces nos pasa que ocupamos más nuestras vidas en otras clases de actividades y no ocupamos nuestras vidas en la actividad o en el ejercicio de leer la Biblia. Amén. Si nosotros prestáramos atención a la palabra como trabajamos y nos esforzamos y sudamos para ir a trabajar. Dice, si la buscares como a tesoro, como a plata la buscares y la escudriñares. Una cosa es buscar, otra cosa es escudriñar, porque vamos a entrar ahora en unos versículos en Isaías. Dice, es buscar y también escudriñar. Dice, si la buscares como a plata, o como a plata la buscares, y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella el hombre vivirá. No vivimos del plato de comida que comemos diario 2 o 3 veces al día en nuestra mesa. No vivimos del pastel o el café o lo que nos tomamos en la calle en un restaurante. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. Amén. Porque de eso se trata la vida eterna. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. No es como la hierba ni es como la flor. Ella es eterna y permanece para siempre. Y si queremos ser parte de esa eternidad, nuestra parte también está en la palabra. Vamos a ver cómo lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. ¿Cuántos quieren que la sabiduría entre en sus corazones? Amén. Necesitamos esa sabiduría en nuestros corazones porque esa sabiduría nos va a llevar a confiar más en Dios. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos confiar más que lo que confiamos ayer, más que lo que confiamos la semana pasada. Amén. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre que no sabemos qué está pasando. Pero si confiamos en Dios, Él nos dejará claro y nos dejará saber qué es lo que está pasando. Amén. A través de su palabra. Dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Qué lindo. Quiero dejarlo ahí porque quiero que vayamos. ¿Entendieron ahí cuál es el propósito de la palabra del Señor? Amén. En todo lo que acabamos de leer. Quiero que brinquemos rapidito a Isaías, capítulo 55. Porque hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Si dejaras entrar la palabra en tu corazón, si escudriñares como a plata, si la buscares como a plata y como a tesoro la escudriñares, entonces entenderemos el temor de Jehová. Isaías 55, 10. Marisa, vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 de Isaías 55. Presten oído, por favor, a esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Escuchen esto. Quiero que entiendan acá lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la nieve, la lluvia y la nieve, y no vuelve, o sea, la lluvia cuando desciende del cielo vuelve otra vez arriba,
¿Vuelve al cielo otra vez? No, ¿verdad? La nieve cuando desciende del cielo, ¿vuelve a subir al cielo? No, ¿verdad? Entonces, cuando desciende nieve y cuando desciende lluvia, desciende con un propósito. Dice que desciende para germinar la tierra, para dar pan al que come y semilla al que siembra. Dice, así será mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa vivirá el hombre. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Número 1, lo que hace la palabra de Dios es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Amén. No es a nuestra manera de verlo, no es a la manera de nosotros entenderlo, es a la manera de que Dios quiere. Dice, como yo quiero, como yo quiero, y será prosperada. Dice, será prosperada en aquello para lo que le envié. Significando lo siguiente, que toda la palabra de Dios prospera nuestras vidas. Toda la palabra de Dios alimenta nuestras vidas. La palabra de Dios nunca nos va a dejar en incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios siempre traerá claridad a nuestras vidas porque la palabra de Dios es luz y siempre traerá luz a nuestras vidas. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ella hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello el que no lo envíe. Entonces, queriendo decir, si la palabra de Dios no te bendice o no te ha bendecido hasta ahora es porque no te ha dado la gana a ti, no es porque no le haya dado la gana a Dios. Amén. Dios ya la envió. Y como ya la envió, dice, ella hará lo que yo quiero, no regresará a mí vacía. Significando de que la palabra de Dios, escucha esto, nunca tiene un negativo, siempre tiene un positivo. Los que vemos lo negativo somos nosotros. Los que creamos lo negativo en nuestras vidas somos nosotros. Pero Dios nunca crea negativo en nosotros porque Él envió una palabra. Dice, no regresará a mí con negativo, no regresará vacía, regresará con algo positivo. Pero ¿qué pasa si la aprendemos a recibir? ¿Cuántos dicen amén? Si la aprendemos a recibir. Quiero, para que entendamos el contexto que Isaías dice en el 10 y en el 11, vamos a leer a partir del versículo número 6. Yo voy a leer esta parte, Marisa. Versículo 6, siervo. Mira lo que dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mira el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿de qué depende ahora el versículo 10 y el versículo 11? Acerca de que la palabra de Dios desciende del cielo como desciende la nieve y desciende la lluvia. Y ella trae bendición para darle pan al que come y darle semilla al que siembra. Porque no es enviada con ningún propósito, es enviada con un propósito. Y el propósito es bendecir nuestras vidas, que nuestras vidas sean fructificadas en el Señor. Amén. Pero tiene que haber una búsqueda, versículo 6, ponme el versículo 6, varón. Tiene que haber una búsqueda, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Versículo 7. Dejar el camino malo que nos separa de Dios. Porque mis pensamientos, ahora dice, mis pensamientos. Tenemos que dejar nuestros pensamientos para poder recibir los pensamientos de Dios. Amén. Tenemos que dejar de pensar como nosotros pensamos para pensar como Dios piensa. De esa es la manera como Dios ha determinado. Porque Él dice, como yo quiero, ella hará como yo quiero. Esto es como Él quiere. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así es como Dios quiere. No es como nosotros queremos. Pensamientos. Y vuestros caminos tampoco son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, versículo 9, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí es donde viene el versículo 10 que dice, porque como desciende la lluvia. Entonces la bendición de fructificar en el Señor está en una búsqueda, está en dejar nuestros caminos atrás, está en dejar nuestros pensamientos para recibirlos del Señor. Amén. Si aprendemos a recibir los pensamientos de Dios, nuestro nivel espiritual siempre estará por el cielo. En otras palabras. Amén. Entonces, queremos hablar hoy sobre la palabra de Dios. Como número 1, tenemos que buscar al Señor en los tiempos
necesarios. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos necesarios? Hay que buscar a Dios hoy más que nunca. ¿Cómo busca a Dios, pastor? Dobla tus rodillas, hijo, hija. Sácate un tiempo aparte con el Señor. Yo no siento nada, pastor. Quédate ahí, en algún momento lo vas a sentir. Lee la Biblia, como dijo la hermana. A veces nos pasamos 3, 4 semanas, 2 o 3 días. Ni siquiera agarramos la Biblia. Ni siquiera oramos. Ni siquiera presentamos nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? Habla con Dios como hablas con tu hermano. Como hablas con tu amigo. Como hablas con tu hijo. Habla con Dios, Él es nuestro Padre. Hay que tener una manera específica cómo orarle a Dios. No. Mientras más lo hagas, más el Espíritu te va a enseñar cómo hacerlo. Pero es hablar con Dios normal. Eso es tener una búsqueda con Dios. Amén. Eso es como número 1. A ver, ¿por qué buscar al Señor en estos tiempos es más que necesario? Depende de una búsqueda para poder recibir las bendiciones del Señor. Ahora tú dices, ¿hay un intercambio entre lo que yo hago y lo como Dios me bendice? No, no hay un intercambio. Está ahí la bendición. Pero tú necesitas doblar tus rodillas ante Dios para poder experimentar esas bendiciones. Están ahí, están frente a nosotros, están en nuestros ojos y no la podemos ver porque no tenemos una búsqueda con Dios. No buscamos a Dios. Escuchen esto, 800 años antes de Jesús, el Señor le dice a su pueblo, búsquenme mientras pueda ser hallado, entre tanto que estoy cercano. ¿Qué más cerca que nunca está nuestro Dios de nosotros, que ha dado su Espíritu para que esté con nosotros? Y nos pasa que no buscamos a Dios. No tenemos ese tiempo de intimidad con Dios. Amén. Qué lindo. Oye esto. ¿Cuál es el peligro número 1 de no buscar a Dios? ¿Cuál es el peligro número 2 de no leer su Biblia? Escuchen bien. La infertilidad. Si hay algo que no permitiré nunca en mi vida, y le pido la gracia al Señor todos los días, le pido de su voluntad todos los días para no caer en tal cosa, es lo siguiente, la infertilidad. Como estaba diciendo ella, ¿de qué nos sirve conocernos quizás la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué nos sirve recitarnos el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, de una punta a la otra? ¿De qué nos sirve si no lo podemos practicar? ¿Tú sabes cuándo es que no lo practicamos? Cuando no hay una búsqueda, porque la búsqueda lo que hace es que tú practiques la palabra. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Dios hace producir en tu vida que la palabra germine. Y eso es lo que te hace practicar la palabra. ¿Te hace perfecto? No, siempre vas a ser un imperfecto. Hasta que nos vayamos con Dios. ¿Estamos acá? La infertilidad es un problema y puede producir, escuchen esto, puede producir muchas cosas raras en nuestras almas. Vamos a Lucas, capítulo 10. La infertilidad. Lucas, capítulo 10, Marisa, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Para. Jesús, entrando en un hogar, dice que hubo una señora que tenía una hermana que se llamaba María. Y dice que Jesús se sentó en la casa y empezó a enseñar y dice que esta mujer se sentó a los pies de Jesús. ¿A qué dice? A escuchar la palabra. Amén. Entonces, sigue Marisa, a no ocultar. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Para un momento. Había otra mujer que se llamaba Marta. Dice que Marta estaba muy preocupada con muchos quehaceres. Amén. Y se acercó al Señor y le dijo, mira, mi hermana no está haciendo nada y no me está ayudando a servir. Escuchen bien, a servir. Dile pues que me ayude, dando una orden al Señor. Estaba dando una orden a Dios, al Señor Jesucristo. Dile que me ayude entonces. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer y quiero que sigamos entendiendo por qué es, ¿de qué nos sirve a veces preocuparnos tanto por un trabajo? ¿De qué nos sirve afanarnos por una situación? Y a veces tenemos las mejores intenciones. Cuando lo mejor es sentarnos a los pies del Señor, a escuchar su palabra,
a tener una relación personal con Dios, porque dice que María estaba sentada a los pies de Jesús y escuchaba la palabra. Sigue el próximo versículo. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué les dije ahorita? Recuerden mis palabras ahorita, que en estos tiempos es necesario buscar a Dios. En estos tiempos de incertidumbre es más necesario buscar a Dios que preocuparnos por otras cosas que no van a traer felicidad, no van a traer gozo, no van a traer fertilidad a nuestras vidas. Antes bien nos hacen infértiles, como Marta. Marta en este punto era infértil, aunque había recibido al Señor en su casa. Escuchen bien, aunque había recibido al Señor en su casa, aunque quería servir a Dios y estaba fregando, quizás estaba haciendo, no sé, cualquier cosa, pero era infértil. Porque estaba afanada, estaba preocupada. Entonces le puso el ejemplo de su hermana. Tu hermana, aunque no está en lo que tú estás, la mejor parte la escogió ella, que es sentarse a los pies del maestro a escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que ver con una relación personal. Y a veces nos pasa que hemos descuidado tanto esa relación personal que no sentimos a Dios en nuestras vidas. No escuchamos a Dios en nuestras vidas. No experimentamos a Dios en nuestras vidas. Solo una es necesaria. Tu hermana escogió la mejor parte, o esa parte la escogió tu hermana, la cual nadie se lo va a quitar. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos hace germinar nuestras vidas, fructificar nuestras vidas. ¿Por qué es peligroso no fructificar, amados míos, como cristianos, como hijos de Dios? Lucas 13, 6 al 9. Miren el peligro de no fructificar. No fructificamos porque no tenemos una relación con Dios. No fructificamos porque no leemos la Biblia. No la escudriñamos, no la buscamos. No la buscas como plata, tampoco la escudriñas como tesoro, como leímos en Proverbios. Tienes la Biblia en tu casa, lleva un mes tu casa en la Biblia, y si le pasas la mano por arriba a tu Biblia, tiene polvo. Porque no lees la Biblia, porque no leemos la Biblia. No dedicas al Señor en rodillas. No dedicas al Señor 5, 10, 15 minutos de oración, a darle gracias, a ser agradecidos con Él, como aquel ciego que fue agradecido con el Señor, o aquel leproso. Vamos a poner mejor este ejemplo. Un leproso que el Señor le dijo: váyanse y muéstrense al sacerdote. Eso era una ley en el Antiguo Testamento para los judíos, que cuando eras limpio de lepra tenías primero que ir al sacerdote. Dice que yendo de camino, este se dio cuenta que había sido limpio y le pasó por encima una ley y dijo: déjame ir a agradecerle a aquel que me limpió. Y fue primero aquel que le limpió. ¿Qué es eso? Prioridad. Prioridad en nuestra vida, lectura, relación con Dios, a los pies del Señor, escuchando su palabra. Cuando no hay respuestas de los hombres, cuando no hay respuestas de nadie, Dios tiene la respuesta. Pero Dios quiere que nosotros inclinemos nuestros corazones, nuestras rodillas, ahí con Él. Que le cueste un testimonio. Es lo siguiente: pastor, ¿te ha pasado que has ido a orar y no sientes nada orando? Sí, muchas veces. Me ha pasado. Y en los momentos donde no he sentido nada ya, que he querido decir, ya bueno, ya voy a terminar, voy a ir a dormir o voy a hacer otra cosa, ahí es donde digo, no, voy a seguir. Y sigo. Y paso un tiempo con Dios. Y después de pasar un tiempo con Dios, que lo siento. Es que lo escucho. Es que me habla. Amén. Porque a veces lo queremos todo rápido. Queremos ir a orar y queremos que ahí, ¡pah!, ya Dios nos hable. Amén. Eso no es una relación. Marisa, léeme el versículo 6, por favor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Para un momento, miren esto, escuchen esto. Dice que había un hombre, esto es una parábola, escuchen bien, esto es una parábola del Señor. Dice que tenía una viña plantada y dice que un día vino a buscar fruto a la viña y no halló nada. Ustedes, qué desgracia, qué decepción es que el Señor venga a buscar frutos a nuestras vidas, porque dice la Biblia que Él viene a buscar frutos a nuestras vidas. Y cuando venga, no hay un fruto en nuestras vidas, no hay frutos de nuestras vidas.
El fruto como único germina es a través de su palabra, a través de una relación con Él. Podemos conocérnosla, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la practicamos, ¿de qué sirve? No sé si están acá. El Señor un día va a venir a buscar frutos a la viña, a tu árbol, a tú que eres un árbol, yo que soy un árbol, lo va a venir a buscar. Y al acercarse, si no encuentra frutos en ella, ¿sí? Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice que el versículo 7 dice: y el viñador dijo: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no los hallo. Cortarla para que inutilice también la tierra. Quiero que entiendan, o sea, la expresión es al final del versículo ese, dice: para que la tierra no sea inútil. Dice: córtala para que la tierra no sea inútil. Amén. Entonces, ¿de qué manera nos ve el Señor cuando no fructificamos? Nos ve inútiles. En otras palabras. Amén. Porque aunque sea, escuche esto, aunque sea un poquito más, un poquito menos, un poquito más adelante, un poquito más atrás, tiene que haber fruto en nuestras vidas. Si no tenemos frutos, dice que serás cortado, echado fuera, y allí te vas a secar y serás recogido y echado en el horno de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es duro, pero es así, esa es la verdad. Entonces, el peligro de no fructificar a través de la palabra, a través de estar a los pies del maestro, es que no vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, en el momento que el Señor venga a buscarnos o venga a nuestras vidas a preguntar dónde están nuestros frutos, estamos infértiles, no somos fértiles. Eso es como número 1. Como número 2, tenemos que aprender a dejar de pensar como nosotros pensamos y pensar como Dios piensa. Creo que el domingo pasado o el antepasado tocamos algo por ahí de eso. Tenemos que dejar de pensar como nosotros pensamos y pensar como Dios piensa. Cuando dejamos de pensar como nosotros pensamos, entonces empezaremos a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. El Señor dijo: mis caminos, mis pensamientos no son los tuyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y son mis caminos. Y entonces añade y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, como la nieve y como la lluvia, que no regresa a mí, sino que ella cumple el propósito que le envié. Amén. Esta es la lluvia, esta es la nieve que fertiliza nuestras vidas, fertiliza nuestras almas. De lo contrario, cuando presentamos o cuando contamos con los pensamientos de Dios, nuestra espiritualidad siempre tendrá otro nivel. Cuando contamos o presentamos nuestros pensamientos a Él, seremos transformados como Él quiere que seamos transformados y actuaremos como Dios quiere que actúe un cristiano, como Dios quiere que actúe un creyente. Vamos a ver Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Cuando pensamos como Él, sabemos qué esperar. Escuchen bien esto. Cuando pensamos como Dios, pensar como Dios, ¿cómo pensamos como Dios, pastor? Ahí está su palabra. Léala, estúdiala, practíquela. Cuando pensamos como Él, sabremos qué esperar, sabremos qué pensar, sabremos cómo actuar. Salmo 41 al 3, Marisa. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Cuando el David escribe esto, escuchen bien, David estaba en un momento de relación con Dios a causa de la angustia. Y dice que él pacientemente esperaba en Jehová. ¿Que qué? Que inclinara su oído a él y escuchara su clamor. Escuchen bien, pacientemente, lo que les dije ahorita. ¿Le ha pasado, pastor, que vas a buscar a Dios en oración y no lo sientes, no lo escuchas? Sí, me ha pasado muchas veces. Pero me ha pasado que después de un tiempo pacientemente esperando, sin desesperarme, lo he escuchado. Y he oído cómo me ha hablado y ha escuchado mi clamor.
¿Qué es eso? ¿A qué se debe esto? Es una práctica. ¿Cuál es la práctica? El orar. ¿Cuál es la práctica? No orar 5 minutos. A veces vamos ahí de rodillas, Señor, gracias te damos por esta noche, dentro de ese nombre para siempre. Gracias, voy a dormir, bye. Y vas y te cuesta dormir, sonríe, Dios te ama. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Pero no es lo que Dios quiere. ¿Lo podemos hacer? ¿Nos puede pasar en algún momento? Sí. ¿Te ha pasado, pastor? Sí. Amén. El Señor quiere que tengamos tiempo con Él. El mejor tiempo con Dios es cuando pasan los 20, los 30, los 40, una hora. El Señor dice que se pasaba la noche entera orando. Ay, porque yo tengo más cosas que el Señor que hacer. Mentira. ¿Sabe cuántos enfermos tenía que sanar el Señor? ¿Sabe cuántas profecías tenía que hablar? ¿Sabe a cuánta gente tenía que visitar? No tenemos más trabajo que el Señor. No tenemos menos tiempo que el Señor. Cuando vino hace 2000 años atrás. ¿Dónde vemos la falta de tiempo? En las excusas. Ay, tengo sueño, estoy cansado. Cuando más he experimentado Dios en oración buscándole, es en el momento donde más cansado estoy. Y ahí donde más cansado estoy físicamente, cuando me levanto de ahí, me levanto con un renuevo que es impresionante. Que hasta el sueño se me quita. Un día me pasó esto que les dije. Y cuando me levanté, yo tenía un sueño, me quería dormir al momento. Cuando me levanté de ahí, tuve que ir a tomarme una pastilla para dormir porque no podía dormir. Amén. ¿De qué? Del renuevo, del gozo, del deseo de Dios. Amén. ¿Cómo se experimenta eso? Su palabra. La palabra dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice que Él solamente se revela en aquellos que le buscan temprano en la mañana. Aquellos que pasan tiempo con Él. María escogió la mejor parte, le dijo Jesús a Marta, y nadie se la va a quitar. Esa es la que no quiero que nadie me quite. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Cuando pensamos como Él, sabemos qué esperar, número 1. Sabemos qué esperar, número 2. Sabemos qué pensar. Porque dice Dios, mis pensamientos no son los tuyos. Cambia los tuyos por los míos. Y sabremos cómo actuar. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Para un momentico. Dice que cuando David pacientemente esperó en Dios, su oído se inclinó a Él y escuchó su clamor e hizo sacar del pozo la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. ¿Y qué dice? Y enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Para un momentico. Lo que le acabo de decir. Cuando te levantas de allí, de ese momento con Dios, dice que pacientemente, esperando, estaba angustiado. Él me escuchó, me sacó del lodo cenagoso, me libró de mis angustias y dice, puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Cuando practicamos eso, los demás lo pueden ver. Por eso es que esta exhortación se llama, cuando pensamos como Él, 1, sabemos qué esperar. Número 2, sabremos qué pensar. Mira lo que estaba pensando David después de haber sido ministrado por Dios. Y número 3, sabremos cómo actuar. ¿Están acá? Qué lindo. Número 3. Mire cómo el Señor compara la búsqueda de Él y pensar con sus pensamientos. Vamos a leer en el versículo 10 de Isaías 55. Otra vez, porque ya lo habíamos leído. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a mí, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producirá, y dará semilla al que siembra, y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra. ¿Con qué compara el Señor sus pensamientos? ¿Con qué compara el Señor sus caminos? Lo compara con la lluvia y con la nieve que sale del cielo. Dice, así será mi palabra en tu vida. No regresa a mí vacía, sino que ¿qué? Que germina tu vida, da pan para que comas y da semilla para sembrar. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo.
Tenemos que aprender a vivir de la palabra de Dios. Y por aquí voy introduciendo a cerrar o a terminar con este maravilloso mensaje. Y vamos a leer muchísimos versículos antes de terminar. Tenemos que aprender a vivir por y la palabra de Dios. Amén. Tenemos que empezar a dejar algunas cosas al lado que no producen vida a nuestras vidas, no germinan nuestras vidas, no nos hacen dar testimonio de Dios, no nos permiten buscar a Dios más de lo que tenemos que buscarle. Jesús dijo, Mateo 4:4, respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de qué estamos viviendo o de qué queremos vivir? ¿Vivimos más de lo que nos ofrece el mundo o vivimos más de lo que nos ofrece Dios? ¿Vivimos más de nuestros pensamientos o vivimos más de los pensamientos de Dios? Si quieres que la palabra de Dios sea como la nieve y como la lluvia que desciende del cielo, que regresa, que va a la tierra, la germina, la produce, da pan y da semilla al que siembra. Si quieres que la palabra de Dios sea así, tenemos que aprender a vivir por y la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Jesús inventó una revelación acá. Jesús no se inventó ninguna revelación. Ya Dios le había dicho a su pueblo. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí no dice específicamente de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo dijo Jesús allá en Mateo 4:4. Dijo, más de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué todo lo que sale de la boca de Dios? Porque todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Ay, porque no me conviene tal cosa. Si no te conviene es porque tienes un problema en el corazón. Porque no hay una entrega total al Señor. Hebreos 4:12. ¿Por qué es importante y tenemos que aprender a vivir de la palabra de Dios? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es muerta. Cuando no producimos vida de la palabra de Dios en nuestras vidas, el que está muerto eres tú, pero no la palabra de Dios. Amén. Es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué lindo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El Señor nos ha hecho renacer por su palabra. Porque es importante la palabra, porque es importante practicarla, porque es importante dejar las preocupaciones como las tenía Marta. Marta, preocupada, fue a juzgar al Señor y le dijo, oye, mi hermana no está haciendo nada. Dile pues que me ayude. Jesús la reprendió y le dijo, tu hermana escogió la mejor parte. ¿Tienes una preocupación? Cuando vivimos preocupados, cuando vivimos qué voy a hacer, qué va a pasar mañana, no podemos ver allá la luz al final del camino. Amén. Por eso es importante que en medio de las desesperaciones, en medio de las aflicciones, estar tranquilo en el Señor. Yo sé que estoy afligido. ¿Cuántos han estado afligidos? Todos hemos estado afligidos. Unos de una manera, otros de otra. Pero lo más importante es permanecer ahí, mira, a los pies del Señor. Esa parte nadie te la va a quitar. Los comentarios no te la van a quitar. La gente no te la va a quitar. Porque Dios, ¿qué? Ya lo ha determinado. Será así. Hará lo que yo quiero, dijo el Señor. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice Marixa? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de semilla corruptible o no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice? Por la palabra. ¿Qué dije que íbamos a hablar hoy? ¿La qué? La palabra. Yo le decía a un hermano los otros días, en los momentos de aflicción,
Me acuerdo de esta historia, escuchen bien ahora lo que les voy a decir, me acuerdo de esta historia. Cuando el pueblo de Israel estaba peleando, estaba Moisés, Dios le dijo a Moisés, mientras tengas tus manos levantadas, el pueblo tendrá siempre victoria. Estaba Moisés solo con sus manos levantadas, pero llega un momento donde se le cansan las manos y Dios proveyó dos tipos. Sonríe, Dios te ama. Proveyó dos hombres y fueron a ayudarle. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perecía, pero cuando le levantaban las manos, el pueblo avanzaba en victoria. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones? Como dice la canción, cuando levanto mis manos, comienzo a hacer. Cuando levantamos nuestras manos a Dios, amén, es donde empezamos a experimentar. ¿Están acá? Qué lindo. No de una semilla incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Deuteronomio, capítulo 32, Marixa, vamos a leer el versículo 44 al 47. Porque es importante la palabra de Dios. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Para un momentico, quiero que entiendan lo siguiente. Moisés estaba con Dios. Después de haber estado Moisés con Dios, regresó al pueblo y les contó al pueblo las cosas que Jehová les había hablado. Y regresó con cántico. Dicen la historia y el contexto hebreo. Y regresó con cántico, después de haber regresado con palabra de Dios, después de haber estado con Dios. Usted puede estar seguro que después de haber estado con Dios, usted tiene palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Para un momentico porque voy a ir cerrando con esto. Antiguamente el Señor le dijo a su pueblo, pero lo dijo también Jesús cuando vino. Cuando Moisés recibió todas las palabras de Dios, le dijo al pueblo, apliquen todas estas palabras en vuestros corazones. Sigue. Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para que las palabras vayan a sus hijos a fin de que ellos cumplan todas las cosas que están escritas en esta ley. ¿Sí? Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Para un momentico. Dice, la palabra no es cosa vana. Lo que Dios había mandado a su pueblo no es cosa vana. ¿Vuelve a leerlo otra vez? Porque no os es cosa vana. No es cosa vana, sino que es vuestra vida. Dice vuestra vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Vuestra vida. Es tu vida y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué la palabra no produce vida en nuestras vidas? ¿Por qué no produce cambio? ¿Por qué no produce un mejor cristiano o una mejor cristiana? ¿Sabe por qué? Porque todavía no es nuestra vida. Nuestro deseo, toda nuestra vida tiene que estar basado en todo lo que dice la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tener el deseo, la ansiedad, la ansiedad, el deseo de practicarla. Amén. ¿Sigue, Marisa? Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Dice, por medio de esta ley, por medio de estas palabras, haréis, ¿qué dice? Prolongar vuestras vidas. Hay gente que dice que la palabra del Antiguo Testamento son muerte, son vida, son maldición. Eso es un error completamente en un contexto bíblico, una doctrina. Jehová le dijo a su pueblo, estas palabras que yo os he hablado prolongarán vuestras vidas. ¿Cuándo es que la prolongan? ¿Cuándo es que producen en nuestras vidas frutos? Cuando la practicamos. Jehová le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, vayan y pónganla en vuestros corazones. Practíquenla porque esa es vuestra vida. No es cosa vana, es vuestra vida. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras del Señor? Son espíritu y son vida. Cuando Dios le habló a Moisés en el desierto, ve y llevar estas palabras al pueblo. El Señor le dijo al pueblo, estas palabras no son cosa vana, son vuestra vida. Si las hacéis poner por obra, prolongaréis vuestras vidas en la tierra. ¿Qué es eso? Fructificar, que la palabra de Dios fructifique en nuestras vidas. Y el Señor dijo algo similar, sí, míralo, ahí está. Entonces, el Antiguo Testamento también es parte del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 8, versículo 51.
Amados míos, yo creo que más claro no está ni el agua, ¿verdad? Yo creo que no hay que ir a un curso de teología, estudiar hermenéutica o estudiar no sé cuántas ciencias de la teología general para entender esto. Juan capítulo 8, versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿De qué se trata? De guardar la palabra de Dios. Amén. Y no solamente de recibir, bueno, yo la guardo y de vez en cuando me acuerdo de ella. No, se trata de practicar la palabra de Dios. Se trata de ponerla por obra. ¿Cómo la pongo por obra? Ora, hijo mío, ora, hija mía, dobla tus rodillas. Amén. El que guarda mi palabra. Ahora acordándome de algo que nos enseñó el Señor hace mucho tiempo. El Señor muchas veces usó de esta expresión. De cierto os digo. Cuando el Señor usaba esa expresión en el Antiguo Testamento, entre los sabios se usaba mucho esa expresión. De cierto os digo. Y cuando el Señor Jesucristo quería decir algo, era por dos razones. Número uno, era para llamar la atención de la gente que estaba escuchando a Jesús. Decía, de cierto os digo. Como escuchen. El que guarda mi palabra jamás verá la muerte. Queriendo decir, que, número uno, que era llamando la atención de la gente para que escucharan lo que él estuviese diciendo. Y número dos, para decirle a la gente, esto es así y no hay ningún cambio en ella. Amén. Juan capítulo 12, versículo 48, con esto cerramos. ¿Por qué es importante escuchar la palabra? ¿Por qué es importante practicarla? Jesús dijo, Él no vino a juzgar a nadie. Él no vino a condenar a nadie. Mañana delante de Dios no vamos a tener excusas, ninguno de nosotros. Por muy cristiano que seas, por cuántas veces ayunes, por cuántas veces te congregues, por cuánta teología que sepas. Escuchen esto. Ninguno de nosotros va a ser librado delante de un juicio. Todos vamos a ser presentados delante de Dios y cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a lo que escuchó, de acuerdo a lo que recibió, de acuerdo a lo que practicó. Escuchen bien. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Escuchen bien. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Una traducción más antigua dice en el día de juicio. Amén. ¿Por qué en el día del juicio? Apocalipsis 20, 12. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Escuchen bien la intención del texto. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿de qué dice? De la vida. Amén. Jehová dijo en el Antiguo Testamento, cuando mandó a decirle a su pueblo, estas palabras no son vanas, no son palabras vacías. Escuchen bien, son vuestra vida. Pónganla por obra para que prolonguen sus días en la tierra. Porque antes no se hablaba de vida eterna, para que prolonguen sus vidas en la tierra. Vino Jesús y dijo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y más adelante entonces viene el libro de Apocalipsis y dice que hay unos libros que se abren primeramente el día del juicio, que es donde todos vamos a estar presentados. Aquellos que nunca recibieron al Señor y los que recibieron al Señor. Los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros fueron abiertos? Dice los libros. 2 libros fueron abiertos en el día del juicio. O serán abiertos el día del juicio. Uno es, escuchen bien, uno es el Antiguo Testamento por el cual serán juzgados los antiguos. Los antiguos no van a ser juzgados por el Nuevo. Van a ser juzgados por el Antiguo Testamento, por la ley y los profetas. Escuchen bien. Y después viene el del Nuevo Testamento que serán juzgados los cristianos. Y después se abre entonces el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida no es este. El libro de la vida es el libro del Cordero. Jesús mismo. Dice, después se abre este libro y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según, ¿qué dice? Sus obras. Entonces, aprendamos, amados míos, a vivir por y la palabra de Dios. Practícala en tu vida. Practícala en tu casa. Doble rodillas.
Estamos viviendo en tiempos, amados míos, terribles. Por eso es que los hombres no van a tener excusas hoy en día. Hoy en día debemos advertirle más a los hermanos dentro de la iglesia. Vienen los tiempos finales, se están acercando los tiempos finales. O sea, se están acercando no. O sea, la venida de regreso de nuestro Señor está a las puertas. Y no nos quiera coger el Señor desprevenidos. Amén. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Practiquemos su palabra.